pudieron estar, no se preocupen tampoco, hoy vamos a profundizar esos temas también, pero por ahora voy a darles las indicaciones nuevamente. Sí, recordarles que a esta clase se ingresa con los audios apagados. Recuerden que los audios solo tienes permitido activar para participación de clases. Recuerda también que es muy importante que el día de hoy participes, porque el día de hoy estoy anotando a los estudiantes, ¿no?, que interactúan conmigo para que se puedan llevar esos puntitos extras en el área de inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a resolver su práctica bimestral. Bien. Dadas estas indicaciones, recordarles también a estudiantes que presentan problemas de conectividad, lo único que te puedo sugerir es entrar y salir de sala para que así te cargue un poco mejor el internet. También recordarte que pues, si en caso no funcionara, ¿no?, simplemente vuelves a conectarte, pero si no puedes escucharme bien, no puedes visualizar lo que estoy proyectando, te recuerdo que todo está siendo grabado, entonces no hay ningún problema. Quédate hasta donde tu internet te permita quedarte, participar, pero hasta ahí nomás. Recuerda que ya más adelante todo lo que vas a ver en esas clases virtuales se te va a compartir, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Pero para ello voy a preguntar a los estudiantes que estuvieron conmigo en la primera sesión. ¿Qué recuerdan sobre esa clase? ¿De qué hablábamos en la primera sesión? A ver, les pregunto. A ver, alguien que recuerde. Muy bien, Carolina, te escucho. Profesora, buenas tardes, de los adverbios temporales. Ok, adverbios temporales. ¿Alguien más que desee participar? Bien, nadie más. Ok, como su compañero lo mencionaba, era acerca del... Bueno, aquí, Carmen, ¿también quieres opinar? Sí, profesora. Como dijo nuestra compañera, habíamos utilizado los adverbios temporales, como también utilizamos las palabras, ¿cómo se llama? Ready, never y ever. Ok, never y ever. Ready, perdón. Never, y la otra, sí, era never y ya me olvidé, profesora, era never. Ok, no te preocupes. Sí, never y el otro no me acuerdo cuál era, ever. Ever. Sí, profesora. Bien. Ese es, profesora. Ok, Carmen, gracias. El día de hoy vamos a profundizar todo ello. No se preocupen, nuevamente vamos a hablar de los adverbios, ¿sí? Como su compañera mencionaban, hablábamos sobre el uso de los adverbios y cómo son los adverbios o qué son los adverbios, también se les explicó, ¿no? Entonces, el adverbio se puede aprender, ¿no? Son 4, ¿no? Bueno, los 4 más usados en este caso, ¿no? Como yet, already, ever y never. ¿Sí? Hemos de tener en cuenta que pertenecen a una categoría de adverbios, dentro de ellas hay un subgrupo, ¿sí?, de adverbios. Entonces, cabe resaltar también que para precisar y definir sus sucesos temporales y situaciones y hechos, a la coherencia de la cohesión del discurso proporcionado en la exactitud cronológica, ¿no? Por ejemplo, el adverbio yet, ¿sí? El adverbio yet se puede traducir como un aún o todavía, ¿no?, en español. Su posición habitual es el final de la frase, ¿no? Al final de la frase le agregas el yet si tú quieres decir aún no o todavía no, ¿no? Por ejemplo, we are not yet. No hemos llegado aún. Wait, I am not ready yet. Espera, aún estoy listo. No, I haven't to here because she isn't here. No hemos hablado con ella porque no ha llegado todavía. ¿Sí? Ah, bien. Entonces te dice, el adverbio yet, ¿no?, que se utiliza para oraciones negativas o preguntas,
En oraciones negativas significa aún, ¿no? Que se utiliza al final de la oración, como she hasn't finished the homework yet. Ella aún no ha terminado la tarea. O you haven't, ¿no? You haven't driven your new car yet. Él no ha conducido su nuevo carro aún. Entonces, y en oraciones interrogativas, de igual manera, significa ya y se ubica también al final de la pregunta interrogativa, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ¿no? Have you written the report yet? ¿Ya han escrito ya algunos informes? He has arrived yet on the jet, no, dice no. Él ya ha llegado, o él ya llegó, ¿no? O ya llegó, simplemente. No cuál, ¿no? Recuerda que debes utilizar para interrogativo y negativo. Ahora, already. ¿Qué será el already? ¿No? Ya vamos a verlo más adelante. Como vemos, se crean relaciones directas con el presente, pues aquello que se le habla comienza en el pasado y llega inalcanzable en el presente. Este matiz de impletitud de proporcionar yet, por ejemplo, expresiones con ellos como better yet, it's early day yet o yet again, ¿no? Que es mejor aún pronto o de nuevo. Ahora, ¿cómo utilizar el adverbio already? ¿No? El adverbio already significa ya en el sentido terminativo del adverbio. Lo usamos para indicar que algo ha sucedido o ya ocurrió antes del momento al que nos referimos. Have you already been to Berlín? No te dice. ¿Alguna vez has estado en Berlín? Te pregunto. Oh, yes, I have already been there twice. No, sí, realmente yo he estado ahí 2 veces. We already knew that coming to visit. Ya sabíamos que venías de visita, ¿no? Entonces, ahí está el uso de already. Ahora, el adverbio ever para usar por experiencias, ¿no? Por ejemplo, en algunas veces se utiliza para preguntar por experiencias que hayas tenido. Por ello, vamos a, vamos a encontrar frecuentemente oraciones interrogativas con already o really, ¿no? Ever. Have you ever seen that film? ¿Has visto una película alguna vez? Have you ever tried an adventure sport? ¿No? ¿Alguna vez has practicado un deporte de riesgo? ¿No? Entonces, es el uso del adverbio. Algunas expresiones con el adverbio ever, por ejemplo, has ever, ever again, nunca más, ever before, nunca antes, ever anon, ocasionalmente, evermore, cada vez más, ever since, desde entonces, forever and ever, por siempre jamás. Y por último, happily ever after, ¿no? Felices para siempre. Entonces, ¿en qué momento uno utiliza never? ¿Me puedes ¿En qué momento puedes utilizar never, no? Te dice que never, en lo contrario, que ever significa nunca, ¿no? Es para expresarnos sobre cosas que no han pasado, como por ejemplo el pasado simple, ¿no? I have never tried sushi. Nunca he probado sushi, ¿no? Algunos términos con never, ¿no? Better than never. Mejor tarde que nunca. Now or never. Ahora o nunca. Never mind. No te preocupes. Never and more of Sunday. Nunca más, ¿no? Never say day. No tirar la toalla. Y never and never, ¿no? Es nunca jamás. Bien, entonces conociendo estos términos, ahora veamos a los ejemplos, ¿sí? Primero, ever te dice recuerda. Recuerda que esto se utiliza solo para preguntas interrogativas, ¿sí?
y está entre después del pronombre, ¿no? Have you ever been to Brazil? ¿No? ¿Alguna vez has ido a Brasil? O have you ever ridden a camel? ¿No? ¿Alguna vez has montado un caballo? Y never se utiliza para frases afirmativas, ¿no? No necesariamente tiene que ser negativo. Es frases afirmativas, son oraciones afirmativas de algo que no ha pasado todavía. Por ejemplo, I have never seen that movie. Nunca he visto esa película, ¿no? O he has never drunk tequila. Él nunca ha bebido tequila, ¿no? Entonces, son, son el uso de ever and never, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Duda, consulta? Bien, no hay. Bien, pasemos a tu examen bimestral, ¿no? El examen bimestral, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te dice, students read, lee, ¿no? Read, no, write, and the verb, the ever or never, ¿no? Te dice, escribe en los espacios los adverbios ever o never, nada más. Es lo único que tienes que hacer en esta primera parte del ejercicio, escribir ever o never. Te voy a dar 2 minutos para que puedas finalizar y me puedas dar tu respuesta, ¿sí? Students, 2 minutes for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar el ejercicio.
Bien, ya veo participantes en sala. Voy a empezarlos a llamar, ¿sí? Empezamos contigo, Vanessa Urbano, te escucho. Profesora, buenas tardes. Pregunta 2 es never. Never, ok. Ya, Vanessa, gracias. Siguiente. Valeria Salas, ejercicio número 3. Miss, buenas tardes. El ejercicio número 3 es Ever. Ok, Profesora, buenas tardes. Disculpe la demora, recién salgo de mi trabajo. Ariana, ejercicio número 4. Miss, disculpe, ¿dijo Ariana? Sí. Ariana, te escuchamos. ¿Never? Muy bien. Ángela, ejercicio número 5. Buenas tardes, Miss. Es Ever. Ever, ok. Andrea Flores, te escucho. Hola, Miss. ¿Qué pregunta me tocaba? Ejercicio número 6. El 6 es Ever. Ever, ok. Gracias, Andrea. Ejercicio número 7. Carmen, te escuchamos. Buenas tardes, Miss. Es esto, never, profesora. Ok, never. Albert, Buenas tardes, profesora. ¿Yo puedo responder la 8? no, el que sigue, por favor. Ah, you, El ejercicio número, claro, te you- toca el ejercicio número 8, Albert. la 8. Sí, Allá. You, you've ever have had a half a chance. Ever, Es ever. ok. Ya, Albert. A ver, por chat hemos tenido participantes como Jacqueline, ¿no? Que nos da la respuesta de los 10, pero necesita la respuesta del 9 primero, ¿sí? ¿Alguien que tenga la respuesta del número 9? Te escucho, Ariana. Buenas, Miss, es Ever. Ok, Ever. De la 9, ¿verdad, profesora? Me dijo. 9. Sí, 9. Porque la 10 ya lo tengo en pantalla. Jacqueline por SMS me ha escrito su respuesta. Me dice que es Ever también la 10.
Vamos a leer y vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. Les voy a dar un tip, ¿no? Para los que se olvidaron tal vez el uso de esto, ¿sí? Primero tienes que saber el uso, ¿no? ¿En qué momento tú utilizas ever y en qué momento utilizas never? Tienes que tener en cuenta ello. Una vez que tú sepas eso, vas a poder resolver todo el ejercicio. Entonces, la teoría te decía, utiliza never para afirmaciones, ¿no? Para que la oración, no, si es una oración afirmativa de algo que nunca has hecho, utiliza never. Y la teoría después te dice que ever se utiliza para hacer preguntas. Entonces, veamos qué tan acertadas son sus respuestas. La segunda oración dice, ¿no? And then I have never seen him. Ya, es una afirmación. Yo nunca lo he visto a él, ¿no? Está muy bien. Sigamos. Have you, ¿no? Have you ever heard of, ¿no? Hear of him, her, ¿no? ¿Alguna vez tú has escuchado de él? Aquí, ¿no? Ya, muy bien. It was, ¿sí? It was the strange thing I have never seen, ¿no? Eso nunca ha sido algo extraño. Yo nunca lo he visto, ¿no? Have I ever injured you in any way? ¿No? Pregunta. Es una pregunta que utiliza ever. Está bien. Has ever seen it? Esta es una afirmación, ¿no? Al ser una afirmación, aquí debes utilizar never. ¿Sí? Never. Luego tienes I have never thought such a thing. Profesora, disculpe, no se escucha. De eso mismo íbamos a decir, pues el profesor está muy bajo el micrófono. ¿El resto me escucha así debajo también? No, profesora, Sí. yo la escucho muy bien. Ya. Entonces, ya saben, ¿no? ¿Qué les puedo decir al resto que está presentando este problema de bajo de audio, ¿no? Son por dos cosas. Uno, o tu dispositivo tiene bajo volumen, o dos, tienes problemas de conectividad, ¿no? Entonces es algo en lo cual yo no puedo hacer mucho, ¿sí? Simplemente las sugerencias ya los di a inicio de clases, por ahora no puedo hacer más. Bien, sigamos. Ejercicio número 7. I have never thought of such a thing. ¿Sí? Entonces, yo nunca, ¿no? Te dice yo nunca pensé sobre eso, no thought. Ya, está bien, es una afirmación. You've ever, aquí utilizan ever that have a chance, ¿no? Yo, bueno, en este caso es una afirmación, tienes que decir yo nunca he tenido ese chance, entonces aquí es never, no ever, ¿sí? Never. No one's have ever cleaned up the mystery, ¿no? De igual manera, es una afirmación, entonces aquí es never. Y para el número 10 de igual manera, what is the biggest hit you have ever known? Entonces aquí también es una afirmación, entonces es never, ¿sí? Bien. La primera parte debió de haberte quedado así. Hay algunos errores, pero recuerda que de esto vamos a poder aprender para la siguiente parte, porque hay más partes de ello, a lo cual tú vas a poder hacerlo mucho mejor, ¿no? Entonces, ya con esta indicación para ti va a ser mucho más fácil la segunda parte, ¿sí? Entonces, vayamos a la segunda parte. De igual manera, voy a darles 2 minutos para que ustedes puedan no analizar antes de darme una respuesta, ¿no?
Nuevamente, ¿no? Los estudiantes que están presentando baja conectividad, por eso no me logran escuchar, simplemente sugerirte que salgas y vuelvas a ingresar a sala, que a veces así te carga un poco mejor la clase, o en todo caso recuerda que esto está siendo grabado, así que no te preocupes, ya durante la semana vas a poder visualizar el video, ¿sí? Por ahora es lo único en lo que te puedo apoyar. Bien, entonces 2 minutos, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar esta parte del ejercicio, ¿no? Que es la continuación del ejercicio. Entonces, 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos. Bien, students. Empecemos con la última parte de nuestro ejercicio. Voy a pedir bastante orden, voy a llamar uno por uno. Hay bastantes ejercicios, no se preocupen, también tenemos tiempo. ¿Por qué llamo uno por uno? Porque estoy tomando nota. Así que, por favor, con paciencia, ¿sí? Cada uno tiene su turno para un ejercicio. Voy a empezarlos a llamar, así que pay attention a su nombre, ¿no? Cuando empiecen a llamarles, empiezan a participar. Recuerden que solo pueden activar las personas que están participando. El resto permanece esperando con su audio apagado, ¿sí? Por favor. Bien, Carmen, Rosa, Rengifo, te escucho. Sí, profesora. Sí, es You have never told me of my mother.
Ok, Carmen, thank you. Never. Carolina Flores, ejercicio 12. Ever, profesora. Ok, ever. Jessica Sánchez, te escucho, ejercicio número 13. Profesora, muy buenas tardes. Sí, hay. Never discover loving Sydney. Never, ok. Thank you, Jessica. Vanessa, te escucho. Ejercicio 4, ever, profesora. Ever. Valeria Salas. Miss, es Ever. Gracias, Valeria. Liz Magali Rojas. Sí, Miss. Te escucho. El 16 sería, ¿verdad? Sí. Ever sería, profesora. Ever. Ok, thank you. Thank you. Ariana, ejercicio 17. Dígame, Miss, la 17, ¿verdad? Sí. Never, ¿me escucha, Miss? Sí. Never. Dulce María Chávez, ejercicio 18. I have ever heard of that book before. Ok, Dulce María. Deiner Carrasco, ejercicio 19. Deiner Carrasco. Ever, profesora. ¿Esos son tus datos, Deiner? Luisa Calva, profesor, ingreso con ¿Has correo ingresado con otra cosa? de mi primo. ¿Cuál es Sí, tu apellido? Calva y Cueva. ¿Cómo? Calva y Cueva, Ana Luisa. Val Cueva. Así Ana es, Luisa. Calvas Cueva. Ana Luisa. ¿Cuál me dijiste que era tu respuesta, Luisa? Ever. Ya, Ever. Luisa, te comento que es muy importante que los estudiantes ingresen con sus datos reales, ¿no? Ya les había indicado eso en la primera sesión, ¿no? Para esta segunda sesión se espera, ¿no? Que el alumno se conecte con su cuenta, ¿no? Si tú no cuentas con tu propia cuenta, el colegio te crea una cuenta institucional. Entonces, que esto no suceda en otros bimestres, en otros grados, ¿sí? Te sugiero esto bastante, ¿por qué? Porque como te has dado cuenta, te voy a llamar por ese nombre porque ese nombre es el que me figura. Entonces,
Hay que tratar de cambiarlo por las cuentas reales de cada uno de ustedes. Albert, terminamos contigo con el ejercicio número 20. ¿Qué, profesora? Ya, la 20 es, has she ever heard a word from my lips? From my Albert, lips? ¿ok? Es Sí, ever. claro, estás practicando tu inglés. Ya está muy bien, Albert, excelente. Bien, vamos a leer las respuestas por chat también antes de cerrar, ¿sí? Veo personas que han participado en base al chat, así que no se preocupen, también los estoy leyendo, como a Jacqueline, ¿no? Carmen, Jessica, Elizabeth, ¿no? Sino que de todas maneras cuando es por chat, ¿no? Como siempre les comento, no es igual que por audio. Entonces, porque recuerda que esta interacción virtual básicamente es hablar, ¿no? Entablar una conversación. Entonces, a veces tratamos de tratar de conversar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, si es que no puedes por muchas cosas, ¿no? También se te considera tu participación por chat, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, las 4 personas que estaban participando por chat también son consideradas, no se preocupen. Pero también han participado por audio, por lo que veo. Solo uno que dos que son de puro chat nada más. Bien, entonces ya, viendo las respuestas, primero aquí nuevamente les voy a recordar cómo es que tú vas a saber si tu ejercicio, el cual tú has resuelto, está bien o está mal. Es muy fácil. Recuerda que never se utiliza para afirmaciones. Mientras que ever se utiliza para preguntar. Significa que todas las frases que tengan signo de interrogación se utiliza con ever y el resto es never. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú has leído la regla gramatical, ¿no? Te dice, recuerda que never se utiliza para afirmaciones y ever para preguntar. Es lo que te dice la teoría. Entonces leamos las oraciones, ¿no? Dice, you have never told me of my mother. Tú nunca me dijiste de mi mamá, ¿no? Entonces, esta es una afirmación. Está bien. Luego viene una pregunta. Solo viendo esto es ever, ¿no? Sin saber la necesidad de lo que diga ahí, pero obviamente es necesario saber qué está diciendo si en caso quieres aprender un poco más, pues, ¿no? Have you ever tried your hand at writing? ¿No? Recuerda que ever significa alguna vez has, ¿no? Porque te preguntas sobre experiencias. ¿Alguna vez has tratado de escribir a mano? ¿No? Entonces ahí está. He has never spoken to me since, ¿no? Él nunca, dice, ¿no? Desde entonces, él nunca ha sido el mismo, ¿no? Entonces, aquí está utilizando una afirmación de algo que nunca ha hecho aún, ¿no? No, él nunca ha hablado de eso desde entonces, ¿no? Have never. Luego dice, ejercicio 14, dice, ¿no? Have ever shown you anyone of consideration, ¿no? ¿Alguna vez has mostrado falta de consideración? Es pregunta, ¿no? Para empezar, pregunta. Entonces aquí debe ser ever. La siguiente afirmación dice, ¿no? Nadie nunca ha explicado esta satisfacción, ¿no? No one has ever explained this to my satisfaction, ¿no? Entonces, aquí no es ever, ¿no? Ever pregunta sobre experiencias. Aquí no hay ninguna pregunta, es una afirmación. Entonces, la respuesta correcta aquí debe ser never. Entonces, agréguenle ahí la N. Never. ¿Sí? Valentino, estás alzando la mano. ¿Quieres preguntar algo?
mucho cuidado con las reacciones, students. Recuerden que cuando alguien alza la mano o hace alguna reacción, no, me da a indicar que quiere decirme algo, ¿no? Entonces yo paro toda la clase para preguntarte. Entonces, mucho cuidado con las presiones de los botones por ahí. Bien, ejercicio 16 dice, ¿no? ¿Alguna vez has visto un edificio así, ¿no? Have you ever seen such a building? ¿No? Entonces, es una pregunta. Cuando es pregunta, es ever, pues, ¿no? Bien, aquí sí está bien. Siguiente, ejercicio 17, dice, ¿alguna vez lo escuchaste? ¿No? ¿Alguna vez? En este caso es, tú nunca lo has escuchado, nunca has escuchado eso, ¿no? Porque es una afirmación, no es una pregunta, entonces es never. So you'll never hear it, ¿no? ¿Tú nunca has escuchado sobre eso? I have ever heard to the book before, la número 18. Él nunca ha oído hablar de ese libro antes, ¿no? Entonces, este también es una expresión, nunca. Pero aquí le pusieron ever como pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has, no? Recuerda que si aquí no es pregunta, o sea, no tiene signo de interrogación, entonces aquí es never, ¿sí? No ever, sino never. Ya de por sí, si no tiene signo de interrogación, te das cuenta que está mal. Sin la necesidad de saber lo que dice toda la frase, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque nos basamos en la regla gramatical, más que todo a ello. ¿Sí? Bien, siguiente. Dice, have you ever heard of such impertinence? ¿No? ¿Qué dice ahí? ¿Has oído alguna vez semejante impertinencia? ¿No? ¿Alguna vez has leído semejante impertinencia? Pregunta, ever. Son de pregunta. Luego dice, has she ever heard a word from my lips? ¿No? ¿Has oído alguna vez una palabra de mis labios? ¿No? ¿Alguna vez te has escuchado, no? ¿Has oído esas palabras de mi boca o de mi labio? ¿No? Pregunta también. ¿Alguna vez tú? Entonces te está preguntando sobre aquella experiencia. Entonces, solo hubo 2 errores del uso del never, ¿no? Porque lo consideraron como ever, ¿no? Hay que recordar que no hay que confundirnos mucho con el uso de ever y never porque es muy fácil de identificarlos, ¿no? A diferencia de los otros adverbios, ¿no? Como already, como yet, ¿no? Que son un poco más complicados porque ambos se utilizan en afirmaciones, otros en interrogativos, ¿no? Entonces hay que saber un poquito el uso de ellos. Pero en este caso nos hemos enfocado más en el uso del adverbio never y never. ¿Por qué? Porque estos 2 adverbios nos van a ayudar a hablar sobre experiencias. Pregunta acerca de tus experiencias y también afirmas si nunca has hecho algo, ¿no? O sea, el never significa afirmar, no necesariamente significa algo negativo. Si bien es cierto, su traducción es decir nunca, ¿no? Yo nunca, pero afirmas algo que nunca has hecho. Por ejemplo, I have never seen that film. Yo nunca he visto esa película. Por ejemplo, alguna película que ahorita esté de taquilleras, ¿no? Que recientemente haya salido, todavía no lo he visto. Entonces, para mí esa expresión sería yo nunca lo he visto, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden darme algunos ejemplos de algo que aún todavía no han hecho, ¿no? Decirme, I have never, por ejemplo, I have never to eat suri, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he comido el suri, ¿no? Eso que se come en la selva como un gusanito. Entonces son experiencias que nunca has hecho, ¿no? ¿Qué pueden decirme ustedes acerca de sus experiencias? Algo que nunca hayan hecho todavía, por ejemplo, los escucho. A ver, ¿tienen alguna experiencia que todavía no hayan hecho? Te escucho, Carolina.
Yo nunca he manejado un auto, un carro. Allá, por ejemplo, en tu caso sería I have never, ¿no? I have never drive a car, ¿no? Recuerden que la frase, ¿no? La frase es I have, yo nunca, ¿no? I have never. Ya este never, pues ya le agregan el complemento, algo que nunca hayas hecho. Pues no, en este caso su compañera dice que nunca maneja un carro, ¿no? Me too, yo igual. I have never drive a car. Otra actividad, a ver, Carmen Rengifo, te escucho. Sí, profesora. A mí me gusta cantar. Mis hijas dicen que canto muy bonita, muy bonito, pero nunca he cantado en público. En tu caso sería I have never seen in public. ¿Ok? Yo nunca he cantado en un lugar público, ¿no? Ya, muy bien. Jessica, te escucho. Por ejemplo, yo nunca he manejado moto, Moto. I have never, moto lineal. I have never drive a motorcycle, por ejemplo, ¿no? Yo nunca he manejado una motocicleta, motorcycle. Muy bien, Jessica. ¿Alguien más que desee dar su experiencia de algo que nunca aún no lo hace, ¿no? Ese never es algo que aún no hacemos. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia de algo que aún no ha hecho? Te escucho, Renata. Yo nunca he cocinado, nunca he cocinado. Ok, Renata, gracias. No, en tu caso sería I have never cooked, por ejemplo, ¿no? Yo nunca he cocinado, cook. Dainer, te escucho. Profesora, yo nunca he utilizado una computadora, pero sí me gustaría aprender. Ok. En tu caso sería I have never used a computer, ¿no? Yo nunca he usado una computadora. Entonces, básicamente, ¿no? El uso de esta frase, ¿no? Les voy a recordar que lo que ustedes tienen que hacer, obviamente sus experiencias son muy buenas, ¿no? Algo que aún todavía no hayamos hecho, pero recuerden que ustedes deben utilizar la frase en inglés, I have never, ¿sí? I have never, yo nunca. Gracias, profesora. ¿No? ¿Sí? I have never, y le agregan lo que nunca han hecho, ¿no? I have never cooked, I have never drive, I have never used a computer, I have never drink, por ejemplo, ¿no? Puedes utilizar muchas frases, ¿no? Con cosas que aún no has realizado, no lo haces todavía, no has tenido la oportunidad de hacerlo, ya sea de viajar, de comer algo, de conducir algo, ¿no? De muchas experiencias que tal vez nosotros aún no lo hacemos. Entonces, y es más, nunca lo harías, porque el never significa hacer algo que nunca, no lo vas a hacer porque no está en tus planes, ¿no? En tu proyecto, o tal vez sí lo hagas, pero por ahora es un nunca para ti, ¿no? Por eso se dice ever, never, nunca, jamás. Por eso el ever y el never van juntos, porque van de la mano. Entonces, el día de hoy hemos aprendido el uso de estos adverbios que nos ayudan a expresarnos, ¿no? Tanto en son de pregunta, como en afirmativo, como en negativo, ¿no? Con el yet, con el already, ¿no? Entonces, les pregunto hasta aquí, ¿qué es lo que ustedes han aprendido el día de hoy? ¿Qué les ha parecido la clase el día de hoy? ¿Qué pueden comentar acerca de ello?
Te escucho, Ariana. Miss, a aprender el uso correcto de cómo usar never y ever, según su tiempo correspondido y en su lugar indicado. Muy bien, Ariana. Carmen, ¿algo más que adicionar? Claro, profesora, usted preguntó qué nos pareció también la clase. Bueno, me pareció muy interesante, muy cómoda. La verdad, sí aprendí a utilizar la palabra never y ever, algo que no sabía realmente, pero sí me encantó mucho la clase, profesora. Estuvo todo muy bonito. Eso es todo, profesora. Ok, Carmen, thank you so much. Valeria, te escuchamos. Me pareció muy interesante la clase, Miss, porque aprendí a utilizar el verbo ever y never. Y ahora sé en qué momento debo utilizarlos. Ok, thank you so much, dear students. Bien, eso ha sido todo por hoy, estudiantes. El día de hoy, como les prometí, hemos resuelto su práctica bimestral. ¿Sí? Para la siguiente semana, bueno, para tu siguiente grado ya estaremos hablando de nuevos temas. Por ahora, gracias por participar, gracias por estar tan activos. Ya nos estaremos viendo en un nuevo, bimestre. Por ahora que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana, students. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Muchas gracias.